Moltes gràcies a tots i a totes per venir en aquesta segona activitat del cicle de cultures de Pròxim Orient, vist de prop, intentam acostar l'Orient llunyà. I en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Patricia Almarcegui, saragossana de naixement i menorquina d'adopció. Vull donar les gràcies, abans de presentar a Patricia, a la persona que ha vengut i ha activat per primera vegada el passaport cultural. No fa falta que deixi aquí la mà, perquè potser li fa vergonya, però que sapigueu, si hi ha alumnes de grau aquí, entre nosaltres, que ara, per assistir a les activitats culturals que organitza la universitat, se donen crèdits. I això, si no sou alumnes de grau, però coneixeu alumnes de grau, ho podeu dir, ho podeu difondre i ho podeu dir. I ara sí que passam a presentar a Patricia, escriptora, professora de literatura comparada. No sé si viatgera és una feina o no, però és una afició, i direm viatgera també. Ha publicat i publica revistes, direm per ahí, com Jot Down, la revista d'Occidente, Altair, la revista de viatges, col·labora als suplements culturals de La Vanguardia, de l'ABC, d'El País. Ella va estudiar filologia hispànica, però va fer després un doctorat europeu en filosofia i lletres en un camp d'investigació centrat sobretot en l'estètica literària i els estudis culturals. La Patricia me corregirà. Això és la teva tesi doctoral? Una part. Una part. Bueno, pues aquest llibre, Ali Bey y los viajeros europeos a Oriente, és una part de la seva tesi doctoral. És un llibre fantàstic que parla d'aquest viatger. He dit un parell de llibres seus, per si... No tots. Tenc que confessar que alguns els tenc en el Kindle, per tant no he dut el llibre, però n'he dit alguns, perquè ella és escritora d'assaig, d'estudis, però també ha escrit novel·la. I jo crec que tant una faceta de la Patricia com l'altra són molt interessants, al manco així ho crec. La seva primera novel·la, El pintor i la viajera, que parla de la relació entre el pintor francès Ingres i Lady Montagu, va ser traduït al francès i darrerament també al persa. Sí. Entre el seu currículum no el llegiré tot perquè és molt llarg, però destacaré, per exemple, un llibre que a mi me va agradar especialment, que és Una viajera por Asia Central, que parla dels seus viatges per Uzbekistan i Kirguistan, i crec que ara s'ha tornat a editar. Una reedició. La quarta edició. La quarta. És un llibre... Viatjareu per aquests països si llegiu aquest llibre. Després té també un llibre fantàstic, Conocer Irán. Ella és una ambaixadora d'aquest país, ambaixadora de la cultura, de la poesia, fins i tot de la gastronomia, de la cultura iraní. És un país en el que ella estima molt. De fet, la Patricia ara ho comentàvem, fa més o menys un any, va venir en el Baluart a parlar precisament d'aquest país amb motiu d'una exposició que hi havia en el Baluart. I un llibre també que a mi m'agrada molt, que és El sentido del viaje, que vos volia llegir simplement un petit fragment d'aquest llibre, perquè crec que enllaça molt bé amb el tema del que la Patricia ens ve a parlar avui, que és la figura cabdal per parlar d'orientalisme i de postcolonialisme, que és Eduard Said. Un fragment d'aquest estudi, ella diu: «La representación del otro debe ser también estudiada e incluida en un contexto político complejo, como han mostrado los estudios culturales y postcoloniales. Es decir, a partir de la proyección de poder del viajero sobre el otro, a quien durante siglos considera en una posición de inferioridad. De allí que, en una gran parte de los casos, lo represente como una imagen negativa que muestra el imaginario en el que el viajero proyecta sus miedos y ansiedades. Los casos más significativos de dicha proyección de poder se encuentran a finales del siglo XIX y principios del XX, momento de auge del pasado colonial de los países europeos. Por ejemplo, el viajero percibe una alteridad tan ajena que le devuelve una imagen de sí mismo irreductible. O la impenetrabilidad del otro es tal que se confronta con él para terminar huyendo o bloqueándose, pues no soporta una alteridad tan radical. A veces es tan grande que aparece bajo una desmaterialización desprovista de cualquier cualidad humana
Y después diu, tal y como veremos más adelante, los relatos de la viajera Anne-Marie Schwarzenbach, que ella també ha estudiat. Acabaré la presentació d'Anna Patricia presentant-vos un llibre que ella presenta demà, Cuadernos perdidos de Japón, que presenta a la llibreria Babel de Palma a les... ¿A qué hora? A las 7:30. A les 7:30. És un llibre que ara també està a punt de fer-se la traducció en francès, ja va per la tercera edició, i si amb aquests llibres, amb aquest viatjant per Iran, i amb aquest viatjant per Uzbekistan, i amb aquest viatjant per moltes bandes, vos asseguro que amb aquest viatjareu per Japó. Moltíssimes gràcies, Patricia. Nada, a ti. Bueno, buena tarde a tothom y muchísimas gracias. Quiero agradecer a la universidad por la invitación, por supuesto, a Magda, como la llamo yo, ya casi amiga, aunque no nos conocemos. Por cierto, nos conocimos a partir de trabajos comunes y a través de Facebook, que lo sepáis, ¿no? O sea que, en fin, pero tiene un trabajo sobre orientalismo muy, muy interesante ella, ¿no? Y agradecer, bueno, pues a ella y a la universidad, sobre todo, el que se haya dado un espacio para hablar de algo tan exótico, tan ajeno, tan extraño, como es Edward Said y el orientalismo, que de verdad es difícil encontrar un espacio, un lugar en este país, supongo que en otros también, para poder hablar de él y que lo conozcan y conozcan su inmenso trabajo y la importancia que tuvo el trabajo de orientalismo, publicado nada más y nada menos que en Estados Unidos y el mismo año en España en 1978, 78. Y bueno, empiezo con el título de la conferencia, que es cómo Oriente se transformó en orientalismo, que quien lo transforma, o a partir de quién se transforma con el nombre, es Edward Said, ¿no? Entonces, bueno, Oriente, si lo buscamos en el diccionario, la primera acepción que vamos a encontrar es que es un punto cardinal. Oriente es el este, y Occidente, su contrario, o no, es directamente oeste. Son puntos cardinales, en principio. Lo que quiero decir con ello es que según donde se pone el observador, el oriente, el este, es diferente y se modifica. Por lo tanto, nos quedamos con que Oriente es un punto cardinal que designa una posición también relativa, que es relativo, depende de dónde esté el observador, su este, su oriente cambia. Oriente procede del verbo latino orior, y orior significa ascender, subir. Y Occidente procede del verbo occidere, que significa caer. En italiano, me gusta a veces comentarlo, en italiano existe un verbo que se llama uccidere. Uccidere viene del occidere latino y significa matar, asesinar. Bueno, Oriente levantarse, Occidente caer. Voy a parafrasear ya a Jorge Luis Borges, que queda muy bien, y esta frase no sé cuándo la leí, creo que en el Instituto del Mundo Árabe, no sé qué texto, y me gusta mucho. Jorge Luis Borges recuerda que en alemán, Oriente se dice Morgenland, que es Morgenland, es el sitio por donde sale el sol. Morgenland es el sitio por donde sale el sol. Y Occidente se llama Abendland, que es el sitio por donde se pone el sol. Y entonces dice Jorge Luis Borges, si el sol sale por Oriente, que es la luz, significa que quizás todo nuestro conocimiento proceda de Oriente. Bueno, vamos, les voy a mostrar ya una foto de Edward Said. Vamos a tenerlo ahí presente, hay que tenerlo tan presente siempre, ¿no? Y voy a hablarles directamente algo de la vida de Edward Said. Como ven, murió en el año 2003, yo en el 2013 me las vi para intentar publicar algo justo, ahora no recuerdo, muere en septiembre, el día del aniversario de su muerte, y poder hacer un ciclo en conmemoración a esos 10 años de la muerte de Edward Said, ¿no? Bueno, Edward Said nace en 1935 en Jerusalén, cuando Jerusalén forma parte de Palestina.
En 1947, Jerusalén pasa a ser territorio ocupado israelí y los padres de Edward Said deciden dejar Jerusalén e instalarse en el Cairo, que es donde él comienza a estudiar en una escuela inglesa. Tengo que recordar, porque esto hay que recordarlo, que la familia de Edward Said y Edward Said son cristianos, aunque él nunca ha sido practicante, cristianos ortodoxos, pero ahí lo dejo porque aquello también de, claro, como es musulmán, Edward Said dice lo que dice. Bueno, pues no, era musulmán, ¿no? Bueno, estudia en el Cairo en una escuela inglesa y enseguida sus padres se van a vivir a Massachusetts, que es donde él estudia secundaria, para luego licenciarse en literatura inglesa en la Universidad de Princeton y hacer su tesis en la Universidad de Harvard. Su tesis, que es muy interesante y durante muchísimos años él no quiso que se volviera a publicar, al final se publicó, su tesis la publica en 1967 y es sobre Joseph Conrad. Joseph Conrad, el autor del Corazón de las tinieblas, va a ser un lugar común en la obra de Said. Vuelve muchas veces como ejemplo de muchas cosas sobre Joseph Conrad. Bueno, él hace su tesis sobre Conrad y enseguida empieza a trabajar como profesor en la Universidad de Columbia, Nueva York, y acaba siendo catedrático. Es decir, yo creo que desde el final de los años 60 hasta el 2003 él trabaja como catedrático de lengua inglesa y de literatura comparada en la Universidad de Columbia, ¿no? Mientras él va a tener que ver con, ¿cómo podríamos llamarlo?, la causa palestina, ¿no? Él durante mucho tiempo conoce bien a Yasser Arafat y a Mahmoud Darwish y durante un tiempo forma parte del Parlamento en el exilio y está vinculado a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. Pero al cabo de unos 7 años o así lo deja, no le interesa por muchas razones y dice que a partir de entonces él defiende el concepto de un Estado binacional, que convivan en un mismo espacio, que convivan judíos, musulmanes, en fin, o como queramos llamarlos, pero aboga por esa defensa de un Estado binacional, ¿no? Y bueno, en 1978, vamos a lo que nos interesa, publica Orientalismo. Esta es la primera edición que ven en negro, la edición estadounidense, americana, y al lado tenemos el mismo año esa edición de Orientalismo en la editorial estupenda, maravillosa, todavía se pueden encontrar los textos por ahí, dirigida por Juan Goytisolo, que es Libertarias pro Duifi. En Libertarias él se encarga de que se publique el mismo año Orientalismo, ¿no? Y bueno, Orientalismo es el tercer libro de Edward Said, es un libro, yo me atrevo a decirlo, todavía primerizo en él, y es un libro que cuando se publica tambalea, vapulea, hace crujir, este sintagma, hace crujir los andamios de los estudios culturales y de los estudios orientales. Los estudios orientales son los estudios de las civilizaciones orientales, la arqueología y las lenguas de Oriente. Por cierto, ya que estamos, cuando hable aquí de Oriente, es designación relativa, pero voy a hablar de Medio Oriente, voy a hablar del norte de África y voy a hablar también de Irán y países, sobre todo, que son de mayoría musulmana. De eso hablaré, por cierto, de Oriente. Bueno, pues hace tambalear estos estudios y los hace tambalear por lo que les voy a ir contando a lo largo de la sesión. A partir de esa publicación, yo suelo decir que quien lo lee no puede ser inocente nunca más con respecto a la manera que habla, que representa a Oriente, al mundo árabe y a los países de mayoría musulmana y al Islam. Una vez que has leído Oriente, tienes que cuestionarte, que interrogarte sobre cómo estás hablando de los otros y de las otras. Este libro, ya digo que tambalea, bueno, los orientalistas se enfadan mucho con él, luego esto lo hablaré, se enfadan muchísimo porque también es muy crítico con estos grandes eruditos y grandes conocedores de las lenguas orientales y precisamente a lo que da lugar el libro, que es al desarrollo y también prácticamente al nacimiento y al desarrollo de los estudios culturales y los estudios postcoloniales, que tan de moda están ahora, ¿no? Eso
que orientalismo consigue que se desarrolle, va a ser precisamente desde ese lugar desde donde va a llegar la crítica más severa al propio libro de orientalismo, ¿no? Que de eso también podemos hablar luego, de esa crítica, ¿no? Pero ese campo que inaugura los estudios poscoloniales, que son los estudios que se cuestionan cómo Europa ha hablado de las colonias, esos son los estudios poscoloniales, es decir, hay que hablar de todo aquello que se ha dejado de lado, van a ser los más críticos con Edward Said, ¿no? Y bueno, ¿de qué habla orientalismo y qué promulga y qué defiende Edward Said, ¿no? Bueno, lo primero que defiende Edward Said de orientalismo es que él dice que es una forma de pensamiento, que a lo largo de 2, de 3 siglos, bueno, de más siglos, es una forma de pensamiento que diferencia, dice, desde el punto de vista epistemológico, el estudio de Oriente de Occidente. Hay una forma de pensamiento que los diferencia, que los ha hecho diferentes. Eso dice en primer lugar. En segundo lugar, dice que Oriente es una construcción. No es una cosa que por naturaleza se diga que los orientales son bárbaros, fanáticos, fundamentalistas, dominantes y sensuales. No, no, eso no es algo que haya surgido por naturaleza, sino que es una construcción que se ha ido generando a lo largo de los siglos y además que ha habido muchísimas personas que han hecho que eso sucediera. Militares, profesores, intelectuales, filósofos, historiadores. Todos esos han hecho que Oriente sea una construcción, no es un organismo o una cosa que ha surgido porque sí y que es natural, ¿no? Eso, la segunda cosa que habla de Oriente. La tercera cosa que habla de Oriente. Oriente es una voluntad de dominio por parte de Occidente y de Europa. Europa ha querido dominar, ha querido colonizar y para eso se tuvo que inventar una determinada imagen del Islam y del mundo árabe, porque tenía una voluntad imperialista y de dominio. Más cosas, estoy así intentando como sintetizar 6 ideas claves del libro. Más cosas que decía también de Oriente. Dice, Oriente, dice Said, se ha visto a lo largo de los siglos como algo homogéneo y compacto. No hay diferentes Orientes, Oriente es uno y Oriente no puede cambiar. Se ha heredado y sigue siendo el mismo. Es un bloque y un ente absolutamente homogéneo y compacto, ¿no? Luego también él critica, de ahí le vienen también esas críticas tremendas de los estudiosos de Oriente, de los orientalistas, de los arabistas, de los islamólogos, y critica a los estudios orientales, a los estudios universitarios orientales, y dice que a lo largo de los años o de los siglos, siglo y medio, 2 siglos, se han convertido en un gueto. Utiliza la palabra gueto. Son unos estudios que solo lo entienden ellos mismos, que está hecho por un grupo de eruditos intelectuales, que además en algunos casos son una élite, se han guetizado y entonces, claro, nadie, diríamos que no se puede abrir la espita y crear otro Oriente porque ya es un mundo muy cerrado, ¿no? Y por último lo que dice, y esto es muy interesante, no todo era negativo lo que hablaba de ese Oriente Edward Said. Una de las cosas que dice es que Oriente también a lo largo de estos siglos, esta construcción de Oriente es un espejo de Europa y es una manera en la que se ha mostrado Europa y que este Oriente se puede estudiar estudiando también la proyección y lo que Europa quería para sí misma. Claro, ¿para qué nos interesa un Oriente así si de lo que habla es de Europa? Bueno, interesa también porque interesa saber que muchas veces cuando se está hablando a los musulmanes se está diciendo que son bárbaros, fanáticos y fundamentalistas, lo que están haciendo los viajeros del 19, incluso Marx y otra gente que habla también mal de Oriente, lo que está haciendo no es solo ponerlos mal, sino que al decir los fanáticos y fundamentalistas lo que están haciendo es intentando mostrar que lo que echan de menos y lo que critican en su propio país es el fundamentalismo y la barbarie. Esto lo iremos viendo con más ejemplos, ¿no?
Estos son un poco lo que dice. Y lo que dice, que a mí es lo que me interesó, y por eso ya me centré en orientalismo, cuando lo leí prácticamente un año después de terminar la carrera, lo que hace muy bien Edward Said, y no se ha hablado tanto de eso, es que él utiliza como modelo predilecto la literatura de viajes. Los viajeros. Él dice que los viajeros hay que estudiar sus libros porque, claro, viajan a Oriente y traen una determinada imagen de Oriente, ¿no? Y esos modelos sobre los que trabaja yo los considero muy interesantes porque la literatura de viaje es un género híbrido, polimorfo, extraño, ¿no? De un geógrafo que se va y que escribe un libro que luego alguien se piensa que es literatura, pero es alguien que escribe mal, es de un Marco Polo, que es un comerciante que se va no sé dónde y luego pone por escrito un libro rustiquelo, pero que no sabemos muy bien de qué habla porque se inventa la mitad. O sea, este género raro es un género que a mí me interesa y que a Edward Said le interesa también porque es el género de aquellas personas que sus representaciones literarias están descentralizadas, precisamente porque no forman parte de esos mundos y precisamente porque hablan mal e incompleto son géneros descentralizados, periféricos, que hablan de otras cosas de esos países, ¿no? Y a mí eso creo que hay que reivindicarlo del texto de orientalismo. Voy a pasar ahora a que leamos, bueno, el libro de orientalismo es de 1978 y yo el libro que les recomiendo, porque orientalismo lo considero también un libro muy interesante, pero un libro que, bueno, pues es verdad que es primerizo, en el sentido de que es una estructura más farragosa, más desordenada, y el libro que yo creo que es básico y está perfectamente estructurado y es de lo mejor de Said es este Cultura e Imperialismo. Fíjense que es del año 93, en España se publicó en el año 1996, ¿no? Cultura e Imperialismo hace ese repaso hablando de toda la proyección imperialista de Europa y habla de Joseph Conrad, habla de la ópera Aida, en fin, es un libro mejor que el otro, a pesar de lo interesante que es orientalismo. Vamos a leer, nada, 3 pequeños fragmentos para, con palabras de Said, que vayan ustedes viendo un poco de qué va ese libro de orientalismo, ¿no? Estos son pequeños fragmentos. Y dice Edward Said, las ideas, las culturas y las historias no se pueden entender sin estudiar al mismo tiempo su fuerza o sus configuraciones de poder. Las configuraciones de poder que crean las ideas, las culturas, las historias. Creer que Oriente fue creado, o como digo yo, orientalizado, y que sucede como una necesidad de la imaginación es faltar a la verdad. La relación entre Occidente y Oriente es una relación de poder y de complicada dominación. Dice, bueno, pensar que es una necesidad, dice, es faltar a la verdad. Lo que está en negrita lo he puesto yo, no lo pone Said. Dice, estos son fragmentos a lo largo de todo el libro, que he extraído a lo largo de todo el libro. Dice, el orientalismo no es solo una doctrina sobre Oriente, es también una tradición académica, más peligrosa, ¿no? Cuando ya es un trabajo erudito, una tradición académica, y una zona de intereses creada por viajeros, empresas comerciales, gobiernos, expediciones militares, lectores de novelas y de relatos de aventuras, historiadores naturales, quiere decir historiadores de las ciencias naturales, y de peregrinos. Se ha construido a partir de todo este mundo. Para ellos, Oriente es un tipo de conocimiento de lugares, gentes y civilizaciones. Para cualquier europeo del XIX, y creo que se puede decir casi sin restricciones, el orientalismo es un sistema de verdades. Se ha tomado como verdades la cantidad de imágenes que se proclaman sobre Oriente, y una buena parte de esas imágenes, como vamos a ver, son negativas. Nuestra representación de Oriente, del Islam, del mundo árabe, a lo largo de siglos se ha ido consolidando, fosilizándose a partir de imágenes negativas que se han ido adquiriendo, se han ido aceptando y apenas se han cuestionado, ¿no? Y eso es lo que dice, lo que ya denuncia Said en el año 1978. Vamos a ver un ejemplo, y aquí utiliza el ejemplo del escritor francés Gustave Flaubert, ¿no?
que es en ese viaje a Oriente y esos diarios que tiene en sus viajes, bueno, pues habla de varias cosas de Oriente, y aquí tenemos ya un ejemplo de ese orientalismo, y además con respecto a la manera en la que habla de una mujer, ¿no? Oriente fue orientalizado no solo porque se descubrió que era oriental, según los estereotipos de un europeo del XIX, sino porque se podía conseguir que lo fuera, porque se había construido para que fuera así, se había creado. Tomemos el encuentro de Flaubert con una cortesana egipcia, que crea ese encuentro un modelo de la mujer oriental. Ella nunca habla de sí misma, no muestra sus emociones. Él habla por ella y lo representa. Flaubert era extranjero, relativamente rico y hombre, factores de dominación que le permiten poseerla físicamente, hablar por ella y decir cómo es una mujer oriental. Y ya todo eso que habla Flaubert y que van fosilizando, construyendo la literatura, vamos a ver luego cómo se hereda en la pintura. Incluso la fotografía reproduce los motivos también de esas mujeres, bueno, de ese orientalismo que viene muchas veces del orientalismo literario. Y ya el último texto que he seleccionado, ¿no?, del libro de orientalismo. El orientalismo no es una fantasía que creó Europa cerca de Oriente, sino un cuerpo de teoría y práctica, en el que durante generaciones se ha realizado una inversión considerable. Por ello, el orientalismo ha llegado a ser un sistema para conocer Oriente. He puesto en negrita porque me interesa la palabra sistema. Es un sistema, una construcción de un sistema que, para dejar de verlo como nos lo presenta, hay que deconstruirlo y dejar de que sea un sistema. O sea que también es complicado que dejemos de ver Oriente a partir de los estereotipos e imágenes negativas que se han generado por los siglos de los siglos. Quedémonos con que es un sistema. Bueno, obviamente el libro de Edward Said, que yo lo estoy así como vindicando tanto, no es un libro que surja de la nada y que esté descontextualizado de muchas cosas, ¿no? El libro de Edward Said nace, pues como 25 años después, ¿no?, en el contexto de la descolonización. Cuando hablo de la descolonización no hablo de, como se habla ahora, de la necesidad de descolonizar imaginarios y todo, sino hablo en el concepto territorial y real de la descolonización. Pensemos que del año 47 al año 57, la mayor parte de los países que habían sido colonizados por Occidente, utilizo por ejemplo ese término, podría utilizar otros, comienzan a tener, por supuesto, a independizarse. Comienzan las grandes independencias de estos países. Entonces, claro, en ese contexto de descolonización, pues surgen muchas voces, muchos textos, muchos libros en los que se habla de la necesidad de cuestionarse, pues cómo se ha vivido en esos países y qué responsabilidad tiene Occidente con la política, el colonialismo respecto a esos países, ¿no? O sea que orientalismo nace en ese contexto de descolonización. De hecho, hay textos antes de él, pues del sociólogo, no sé si le sonará, Jacques Verck, que es un gran sociólogo francés, que en los años 60 ya pues publica un libro que dice, oye, orientes hay muchos, Oriente no es un bloque homogéneo, en fin. También Anwar Abdelmalek tiene un libro que habla del orientalismo, Oriente en crisis, es decir, que hay un contexto, ¿no?, en el que surge esto. Pero quizás el contexto más definitivo es el contexto que va surgiendo a raíz de los grandes textos de antropología, ¿no? Son textos anteriores a la descolonización y pienso en el libro de África fantasmal, de Michel Leiry, y también pienso en el libro Argonautas del Pacífico, de Malinowski, ¿no? Y dentro del campo de la antropología ya se está hablando que hay que crear nuevas formas para conversar y hablar de los otros y de las otras, ¿no?
esa frase que hoy es políticamente incorrecta con absoluta razón de dar voz al otro, ¿no? No se trata de dar voz al otro, sino, como dirá Malinowski, sino de hacer un trabajo de cooperación participante, ¿no? Conseguir que el otro hable por sí mismo, ¿no? En el contexto de la antropología, en ese contexto también aparece el texto de Said, ¿no? Y claro, Said es deudor, y eso lo ha dicho él, porque el libro tendrá unas críticas feroces enseguida. Él le obligan a replantearse y a contestar a esas críticas, y entonces él dice, es que yo me debo a mis fuentes. Dice, y yo he bebido de fuentes que han creado también un poco pues, mis teorías, ¿no? Y uno que defiende es a un gran humanista, al filósofo francés Jean-Baptiste Vico, de finales del siglo XIX. Y a mí me encanta cuando dice Edward Said, yo es que soy un humanista residual, me gusta mucho, ¿no? Utiliza Vico de esa manera, dice, no, yo es que soy un humanista residual, porque él no ha hablado, aquí de eso no es el tema tampoco, pero él, saben que monta la orquesta Divan con Barenboim, porque él conoce muy bien, era un gran pianista, Edward Said, ¿no? Y entonces dice que es un humanista residual porque conoce muy bien la música, conoce muy bien el arte, y dice, bueno, pues yo me debo a Vico, me he criado con él. ¿De quién soy deudor? Mi texto, ¿de dónde procede? Procede también del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci. ¿Qué decía Gramsci? Que Europa se ha sentido siempre superior y ha querido imponer esa superioridad, ¿no? Y, por supuesto, de quien es deudor absolutamente es del filósofo Michel Foucault, ¿no? Que no es solo deudor Said, porque los estudios culturales norteamericanos son absolutamente deudores, ¿no? de esta filosofía francesa. ¿Y qué hereda de Michel Foucault? Pues él hereda el intentar entender cómo las fuerzas, ¿no? Las fuerzas dominan y generan la cultura, por supuesto la política, pero que hay que hacer un estudio de las fuerzas que van creando la cultura, ¿no? ¿Cuáles fueron las críticas a Said, ¿no? Ya les digo, el orientalismo es muy importante, pero crece en un contexto que ya hay textos, bueno, que hablan de cosas saidianas, ¿no? Y las críticas van a ser muchas y feroces, y algunas yo creo que muy pertinentes. Alguna vez a mí, por ejemplo, me han invitado, ¿no?, para criticar a Said, y lo curioso es que cuando se intenta hacer algo para criticar el trabajo de Said, que ya les digo que he tenido gente que no quiere para nada a Edward Said, ¿no? Es curioso cómo cuesta mucho criticarlo, ¿no? Nadie quiere luego criticarlo. Cuando nos ponemos, pues así los que trabajamos sobre estudios culturales, siempre no quieres criticarlo, pero tuvo críticas muy pertinentes, ¿no? Una, por ejemplo, que es interesante, le acusaron de ser demasiado occidental, que se había occidentalizado en exceso. ¿En qué sentido? Pues resulta que el orientalismo, las fuentes que trabajaba principalmente estaban en lengua francesa y en lengua inglesa, que por otro lado son las lenguas que él conocía muy bien, ¿no? Y le decían, bueno, y Alemania, e Italia, y España, que España conocía algunas cosas, ¿eh? Y España, entonces, bueno, dice, claro, si usted utiliza solo fuentes occidentales, usted se ha occidentalizado en exceso, ¿no? Otra crítica también interesante que le hicieron, bueno, dice, usted peca de lo mismo que ha criticado. Dice, porque siempre nos habla del mismo Oriente, de un Oriente lleno de imágenes negativas, como si solo existiera un tipo de Oriente. Dice, pero Orientes hay muchos, y usted no nos ha hablado de otros Orientes, unos Orientes que no son proyecciones políticas ni de poder, ¿no? Otra, que a mí me hace mucha gracia, que le hicieron, claro, sobre todo arabistas, le dijeron, pero bueno, ¿cómo se atreve una persona que es únicamente profesor de literatura a criticar y a utilizar argumentos filosóficos del arabismo y de la islamología? ¿Cómo se atreve si él únicamente es un profesor de literatura, ¿no? Y la última crítica, bueno, tiene muchas, ¿eh? Una también muy interesante del profesor Maxime Rodinson, francés, marxista francés, que ya falleció, dice, bueno, orientalismo no es una disciplina, orientalismo es ideología, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas críticas, pero una que a mí me interesa, porque creo que es la que sí que se le podría haber hecho, y ahora sería imposible hacérsela, porque ahora eso está muy de moda, es
que él, llegado un momento, justificó orientalismo y sus ideas sobre Oriente diciendo que, oye, él había nacido en Jerusalén, Jerusalén era Palestina, él había tenido que dejar su tierra, su casa, y él era una persona, un exiliado. Él defenderá mucho la idea del intelectual exiliado e intelectual también secular, ¿no? Hay que defender esa idea. Y entonces él defendió sus ideas a través de una postura de identidad y personal, ¿no? Y esto sí que es algo que yo creo que se le puede criticar, ¿no? Pero resulta que hoy en día ya sabemos que al revés, ¿no? Cuando alguien se sienta y dice, bueno, yo soy así, 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 y por lo tanto hablaré de esto así, así, ¿no? Pero bueno, es un poco para hablar de las críticas que se le pueden hacer a Said, que podemos hablar después. Yo lo que voy a hacer ahora, que sería como algo ya para que nos relajemos y sea menos teórico, es poner unas imágenes orientalistas, ese Oriente que era un punto cardinal y que era el estudio de unas disciplinas de lenguas y de civilizaciones arcaicas, por llamarlas de alguna manera, deriva en un orientalismo que ya acuña con su libro Edward Said, que significa que hay que cuestionarse, interrogarse sobre lo mal que se ha hablado de Oriente, ¿no? Entonces, hoy cuando se habla de imágenes orientalistas, son imágenes que sabemos que están llenas de fascinación, de gestualidad, de sensualidad, también de imaginería negativa, y es lo que les voy a poner para que un poco ustedes también se cuestionen pues esto que hemos visto muchas veces y que a lo mejor no hemos reparado en que eran imágenes orientalistas a lo Said, ¿no? También pondré algunos textos y bueno, así también nos vamos relajando, sobre todo con las imágenes, ¿no? Empiezo con un cuadro que han visto muchas veces, que es este cuadro de François Boucher, ¿no? Que está en el Louvre, en el Museo del Louvre, que por cierto no daré el nombre, pero yo lo he visto en el frigorífico de un intelectual, no diré su nombre. Tampoco pasa nada porque es un cuadro bellísimo, ¿no? Pero ahora lo acabo de recordar, ¿no? Bueno, pues es este cuadro del Museo del Prado de François Boucher, La odalisca morena, de 1743, que lo han visto, seguro. No digo yo en el Louvre, pero lo han visto. No sé si he dicho Prado, bueno, está en el Louvre. Entonces, bueno, Boucher es ese pintor neoclásico, rococó, muy a la moda, pinta esas grandes fiestas galantes, él está muy pendiente de aquello que puede interesar, tanto es así que se interesa por esa moda que hay de también pintar a lo turco. En el siglo XVIII hay una moda que se llama la turquerie, que es hacer las cosas a lo turco, que es disfrazarse a lo turco, es componer el rapto del serrallo de Mozart, bueno, Estambul es la historia de una gran fascinación, todo el mundo quiere ir a Estambul, ese Oriente, la turquerie se pone de moda y entonces él está muy a la moda y bueno, y pinta esta odalisca. Él no viaja, es un pintor de despacho, como llaman, no lo llaman al pintor, lo llaman al intelectual, pero yo lo proyecto también el pintor de despacho porque no viaja, ¿no? Y pinta esta odalisca morena. Dicen que la modelo igual era su mujer. Dicen algunos que igual era Madame Pompadour y otros dicen que posiblemente era la amante de Luis XV, Madame Murphy, que era inglesa, ¿no? El caso es que aquí tenemos a esa mujer mostrando el culo, las nalgas abiertas, además, ¿no? Preparada al deseo. Bueno, luego se podría hablar, ustedes pueden pensar si ha sido antes o después de una relación sexual. El caso es que tiene las piernas abiertas, está en una posición realmente extraña. Para 1743, luego hablaré de eso, puesto que no es ni una pintura mítica ni una pintura bíblica, pero ahí está ella, en un interior neoclásico, con todo desordenado, las sábanas desordenadas, las ropas desordenadas y esa tela que cae, ¿no? Que es como un telón y que yo creo que todavía da más la sensación de que estamos asistiendo a una escenografía o al interior de un teatro, ¿no? Ha construido una historia, una escena teatral, ¿no? Bueno,
realmente llama la atención, bueno, hay un collar ahí encima de la mesa, ¿no? Como, bueno, se lo ha tenido que quitar por ese desorden del deseo, y lo que llama la atención, yo creo, es el título, que es una odalisca morena. Odalisca es la palabra turca para designar a una integrante del harén, a una cortesana del harén. En Turquía la llaman odalisca, ¿no? Entonces, claro, miras este cuadro y dices, ¿pero qué tiene este cuadro para que le haya dado el nombre de odalisca? Es lo que a mí me surgió cuando lo vi. Digo, ¿qué tiene? ¿Qué elemento hay oriental en ese cuadro? Bueno, hay una alfombra, pero no tiene motivos orientales. Hay un biombo, son motivos neoclásicos. Está ese collar de perlas y esa vasija. O sea, nada, no hay nada que sea oriental. Pero sí que hay una cosa que es oriental. Sí que es, por eso se llama la odalisca morena, los gestos de esa mujer, las piernas abiertas, la sensualidad, la mujer que está esperando a que otro sacíe su deseo con ella. Esa gestualidad, ese enorme erotismo, esa sensualidad es una sensualidad con la que se vincula a Oriente, a la mujer oriental, y tan relevante es que las primeras mujeres que vemos desnudas sin que sean mitos, y hasta que llega la Olimpia de Manet, esas mujeres son todas orientales. La mujer no aparece desnuda y presentando su cuerpo si no viene de Oriente, aunque sea Madame Murphy. Por eso la llama la odalisca morena, porque le queda esa gestualidad y esa sensualidad. Esta figura de la mujer orientalizada. Este cuadro mucho más tremendo, y que este sí que lo han visto también, este mercado de esclavos de Gérôme. Aquí ya está claro que yo como Said estoy buscándoles otra mirada, no estoy siendo para nada parcial porque elijo este cuadro de Gérôme, por otro lado, magníficamente y técnicamente muy bien pintado, ¿no? Bueno, vemos a un pintor, a Gérôme, en este caso Gérôme, francés, sí que viaja a Egipto, a Siria, a Palestina, a Turquía. Y es un pintor academicista, hace lo que dice la academia, y bueno, y pinta ese mercado de esclavos. Yo no sé si se ve muy bien, si no lo cuento un poco, pero tenemos una mujer en el centro del cuadro, por lo tanto es lo más importante, de esa piel broncínea, perfecta, probablemente con una modelo y probablemente con una fotografía. La tenemos desnuda en un mercado de esclavos y la van a vender como si fuera una esclava. Y para que la vea mejor su comprador, que es ese hombre árabe, fíjense que tiene está vestido de árabe frente al tratante de esclavos o de la esclava, que es el hombre vestido de blanco, que es de piel casi más oscura, en fin, que sería africano frente al árabe que viene a comprar, ¿no? Y el árabe le está viendo la dentadura. Bueno, como si fuera un caballo, pero no por eso, sino está viendo, ya saben que se le miraba a los esclavos los dientes para ver si los tenían en buenas condiciones para que se alimentaran bien una vez que se comprara, ¿no? Y está desnuda, la ha desnudado. O sea, es imposible que una mujer, que se vendiera una mujer y se desnudara en un mercado de esclavos. A pesar del realismo del cuadro, es una escena totalmente imaginaria. La ha desnudado allí y fíjense además que todavía es más, diríamos, imponente, todavía hay un contraste mayor porque la ha desnudado y encima hay dos mujeres en el suelo veladas que la están mirando, ¿no? En fin, bueno, pues este mercado imaginario que convierte a esta mujer en una mercancía y que la desnuda, porque para eso es una mujer oriental, aunque tiene una piel blanca, pues es una escena absolutamente orientalista, ¿no? Él le gustaba mucho montar las escenas también como piezas teatrales, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan una exposición de Gérôme en el Museo Thyssen. Y entonces ahí salió, bueno, se planteaba el que la pintura orientalista es comprada por los coleccionistas norteamericanos, les gusta mucho al principio del siglo XX, y compran mucho Gérôme, y van a ser luego esos cuadros de Gérôme los que luego se utilice en la pintura de gladiadores romanos, perdón, en el cine. Ben-Hur se hace con pinturas, basándose en pinturas que recoge Gérôme, bueno, de esa antigüedad
orientalista, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con la mujer? Si la mujer ya representa la otredad, la alteridad más absoluta y una inferioridad respecto al hombre, si encima es oriental, representa una doble otredad y una doble inferioridad, y encima desnuda, ¿no? ¿Por qué se desnuda? Porque es oriental, por eso se permite en este mercado de esclavos. Claro, Gérôme ya había pintado un mercado de esclavos anterior en la antigua Roma, con un cuerpo desnudo. Bueno, pintura orientalista, absolutamente orientalista, con todos estos estereotipos que acusa y denuncia Said, ¿no? Henri Matisse, cambiamos. Esto igual creo que tú la viste, ¿verdad? La exposición, una exposición que hicimos hace ya muchos años en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, luego se llevó al Museo Guimet de Lyon, y intentamos plantear un poco cómo era la estética oriental, ¿no? Cómo había sido Oriente desde Occidente y intentarla contrastar con cómo veía Oriente sus propias mujeres, ¿no? En fin, Henri Matisse en 1924 es un grandísimo pintor, es ampliamente reconocido, y empieza a pintar odaliscas en 1924 y pinta unas 100 odaliscas porque no hay burgués, sobre todo francés, europeo, ruso, que no quiera poner en su salón una odalisca de Matisse, ¿no? Bueno, pues investigando para esta exposición descubrimos, bueno, pues esta foto que ya se encuentra fácilmente, que las odaliscas reclinadas, estupendas de Matisse, ¿no?, las hacía en su estudio de París, como lo ven, con esta modelo que estaba posando para él para hacer sus odaliscas. Bueno, es otra historia. Matisse conoce bien Oriente, viaja 2 veces a Tánger, y luego él siempre dice que la luz le viene de ahí, pero bueno, le vienen sobre todo esos fondos así de los textiles, en fin. Es otro tema, ¿no? Pero para que vean que esas odaliscas orientalizadas están construidas en interiores de París y representan, bueno, pues ese imaginario de lo que un parisino desea de una mujer, ¿no? Y bueno, trabajando sobre Matisse para esta exposición, descubrimos que había unas fotografías del último harén que había habido en Irán, en Teherán, del último monarca Qajar, y entonces trajimos algunas fotografías de este harén que les voy a poner ahora para que veamos también, pues, el ideal de belleza de Oriente, ¿no? Y estas son mujeres del harén del penúltimo monarca iraní, Nasser ad-Din, y bueno, pues ya las ven, el ideal de belleza, ¿no? Con sus bigotes, con sus calcetines, nos llamó entonces mucho la atención sus calcetines que les gusta tanto de algodón blanco, y eso es uno de los harenes, ¿no? Nasser ad-Din es el introductor de la fotografía en Irán, porque la reina Victoria, bueno, va a verlo y le lleva la primera cámara de fotografías que entra en el país, y él se hace fotógrafo y tiene una colección de fotografía maravillosa en el Palacio de Golestán, y se dedica a fotografiar a sus 100 concubinas del harén, ¿no? O sea, para que vean un poco cómo son las integrantes del harén verdaderas, ¿no? Bueno, es más pequeña la fotografía, pero pueden ver así ellas con sus calcetines de algodón que nos daba, cejijuntas, ¿no? Son otro ideal de belleza, ¿no? Vamos a ver ahora, pues, aquí vemos a esa concubina de iraní, y vemos al lado, pues, una de las 100 odaliscas que pinta Matisse, ¿no? La verdad es que el gesto es parecido. ¿Ven lo que les digo de cejijuntas? Les gustaba mucho. Bueno, y ahora voy a hablarles para ir, bueno, son menos 5, para ir ya un poco cerrando y para ampliar más ese abanico, ya que Edouard Said hablaba de viajeros. Yo voy a hablar de este viajero catalán, que ya sí que probablemente lo conocerán, alias Ali Bey, Domingo Badía Leblich, de Reus. Es uno de los grandes viajeros europeos.
grandísimos viajeros europeos. Humboldt lo lee y lo cita, Richard Barton utiliza los mapas y bueno, y es muy interesante también para ver cómo habla de Oriente. Domingo Badia Leblich viaja de 1803 hasta 1807, hace un viaje disfrazado de príncipe sirio abasí, ahí lo ven pintado, esa es la página de la primera edición de sus libros de viaje, y viaja durante 4 o 5 años, bueno, por Marruecos, por Chipre, por todo Oriente Próximo, y sus libros de viaje son apasionantes, ¿no? Y a mí me gusta este grabado, primero porque la primera edición de sus viajes se publica en vida, lo que significa que él estuvo de acuerdo con que pusieran este grabado y que digo yo que si no se parecía a él, por lo menos él sí que quería que para la posteridad quedase así, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos, al catalán de Reus disfrazado de príncipe abasí, como dicen ellos, abasí, y además me gusta mucho que aparece con ese astrolabio en la mano, ¿no? Lo que significa que Ali Bey quiso que se le conociera como un viajero científico, ilustrado, que lo es, ¿no? Y bueno, pues él tiene ese libro, se publica la primera edición en Francia, en 1814, en 3 tomos, y es un libro impresionante. Y el último tomo solo hay 57 grabados de todo su viaje, ¿no? Y ahí va él disfrazado y confundiendo más o menos, porque luego ya nos hemos dado cuenta que confundía poco, que posiblemente ya sabían que iba disfrazado, sobre todo porque sabía muy poco árabe y muy poco dialecto, ¿no? Y bueno, y allí fue recorriendo y haciéndose pasar por príncipe abasí, y es el primer viajero, el primer occidental del que tenemos noticia que llega a la Meca, pues es Ali Bey, ¿no? Vamos a ver qué dice Ali Bey. Esta es el libro, para que vean, se publica por primera vez en 1814 en Francia. Al año siguiente se publica en inglés, se publica en alemán, se publica en italiano y hay una edición en Estados Unidos. En España se publica en 1836. Hasta 1836 no se publica en España. Hay muchísimos volúmenes en toda España y seguro que hay también en Mallorca. Quiero decir que es un libro que vayan ustedes, pídanlo, porque hay muchas ediciones y deleítense con los grabados, con el libro y hay que verlo y tocarlo y ver cómo era Oriente. Vamos a ver qué cosas decía Ali Bey y he elegido solo 2 pequeños fragmentos para que vean un poco cómo veían Oriente y el Islam estos viajeros que estudia Edward Said, ¿no? He puesto imagen negativa porque orientalismo está cargado de imágenes negativas. Hay imágenes también que pueden ser, por supuesto, positivas, es la historia de una fascinación, de un espejo, pero está cargado orientalismo de imágenes negativas. Si hay un lugar común con respecto a las representaciones del Islam y del mundo árabe, es que desde el siglo VIII hasta hoy, todavía hoy, bueno, se han heredado los mismos estereotipos, ¿no?, que aparecen constantemente en la prensa. Si bien es cierto que desde hace 4 años se interrogan más, ¿no? Pero bueno, o sea, son siglos y siglos que se repiten los mismos estereotipos. Aquí vemos estas 3 líneas del gran Ali Bey. El turco añade a la barbarie y orgullo musulmán la barbarie y orgullo propios de su nación. Bueno, para que vean. Claro, el turco ya es la sinécdoque de todo Oriente para el siglo XIX y XVIII. En fin, Estambul era el centro del mundo. Entonces, bueno, pues si el musulmán es orgulloso y bárbaro, pues el turco lo es doblemente, para que vean, ¿no? Y esto que me encanta. A mí estas líneas me encantan, ¿no? Me gusta mucho. Dice, el carácter de los turcos es serio e incluso melancólico. Comparado con el de los árabes, me parece, puedo asegurar,
que si unos y otros llegasen al grado de civilización europeo, tendrían los árabes el carácter francés y los turcos el inglés. En fin, no es que yo diga que esto sea una síntesis de cómo han representado muchísimos viajeros y literatos Oriente, pero sí que habla mucho de eso, ¿no? Para hablar de los otros hay que ponerse a su misma altura. Para ponerse a su misma altura hay que proyectar cómo veo yo lo mío para poder compararlo con el otro y poder un poco acostumbrarme a lo extraño que es el otro, ¿no? O sea, ese ejercicio de comparación es un ejercicio típico de todos los viajeros. Están comparando continuamente con lo uno. Claro, ¿por qué se compara? Y en el caso de los viajeros del 18 y 19, como habría dicho Said, porque se quiere absorber al otro, se quiere hacerse con el otro, por eso se le compara, ¿no? Pero claro, también podemos ver, como dijo Said, eso como un espejo de Europa. Cuando se utilizan imágenes negativas, estamos viendo un espejo de Europa, donde Europa se ve, pero se ve de manera negativa y en forma negativa, ¿no? Que esto también tiene su interés. Y bueno, yo ya antes de pasar a las preguntas, para que no quede el pobre Ali Bey y el orientalismo tan negativo, no sé si ha quedado tan negativo, pero tanto, ¿no? He elegido esto tan bonito, ¿no? De Ali Bey, que es prácticamente el comienzo del libro. Enseguida vemos a Ali Bey con su astrolabio y es prácticamente la primera página del libro. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah. Vale. Y es muy bonito. Ali Bey se quiere ver como viajero ilustrado, pero su mentalidad romántica y su espíritu romántico se le dispara, ¿no? Y así empieza estos viajes de Ali Bey. Dice: la sensación que experimenta el hombre que por primera vez hace esta corta travesía no puede compararse sino al efecto de un sueño. Al pasar en tan breve espacio de tiempo un mundo absolutamente nuevo y sin la más remota semejanza con el que acaba de dejar, se halla realmente como transportado a otro planeta. Esto es también Oriente. Oriente es la historia de una fascinación, y fascinar es aquello que nos atrae irresistiblemente, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrae? Aquello que provoca y genera también nuestra parte más irracional, ¿no? Y a veces, bueno, pues lo irracional hace que se creen estos, bueno, pues esto, ¿no? Que es cuando Ali Bey está cruzando ahora no me sale, desde Tarifa, viaja a Tánger, que me parece que son 16 kilómetros, ¿no? Y bueno, yo he hecho ese viaje casi siguiendo a Ali Bey, porque realmente, no te digo yo que sea el efecto de un sueño, pero en ese paso del estrecho por mil y una razones, ¿no? Ese dejar una orilla para llegar a la otra, bueno, pues una se encuentra transportada, obviamente, a otro planeta. Así que bueno, lo dejo así, no sé si he sido muy deprisa y muy intensa, lo dejo así y a ver si tienen ustedes, ojalá, alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. O si quieren que vuelva a poner alguno de los cuadros para verlos mejor o algo, alguna imagen, o las fotografías de las concubinas iraníes. Bueno, yo quería preguntarle, nunca he estado en Oriente y siempre he tenido ganas de ir, si de verdad, usted que ha estado ahí, no sé, me podría orientar en qué sitios yo vería esta diferencia más grande, digamos, entre la cultura europea, para empezar, ¿no?, a ir a un sitio. Sí, claro, eso es, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que surge muchas veces. Yo, a los amigos que me han preguntado, cuando me dicen, ¿y a dónde voy?, ¿no? Entonces, yo suena también un poco como vanidoso, o como pijo decirlo, pero yo creo que hacerlo de una manera gradual se podría ir, en primer lugar, a Venecia.
Sí, a Venecia, a Venecia, a Venecia, ¿no? Yo les digo lo que les digo, voy a decir lo que les he dicho a mis amigos. En primer lugar, a Venecia. Luego, ir a Estambul, que ya te has acostumbrado al oriente bizantino de Venecia y también a saber por dónde salían las naves a Oriente Próximo desde Venecia. Luego, Estambul, y antes de que pasara la tremenda guerra de Siria, yo decía que fueran a Siria, ¿no? Ahora no se puede ir a Siria. A veces me decían, ¿y al Cairo? Digo, ojo con el Cairo. Ojo con el Cairo, que es una ciudad muy dura, ¿no? Pero bueno, Venecia, Estambul. Yo creo que por allí, o Estambul, es un buen lugar. Yo creo que si hay un país fascinante, un país maravilloso, hay un país que habría que ir una vez en la vida, es Irán. Irán. Bueno, Marruecos, me olvido, Marruecos, yo hago como esa trayectoria, pero obviamente Marruecos, que lo tenemos muy cerca, bueno, y además aquí es un sitio maravilloso, ¿no? Y que además forma parte de nosotros, pero bueno, ya les digo, yo decía Venecia, decía Estambul y luego Siria con Damasco y eso, ¿no? Irán es un sitio maravilloso, si pueden en algún momento y les apetece ir, porque a los sitios hay que ir con apertura, con fascinación y apeteciéndonos ir. Irán es un país prodigioso, maravilloso. Sí, perdone, pero sí. Sí, pues puede. Sí, pues puede leer, conocer Irán. Yo Uzbekistán y Kirguistán me lo pensaría un poco, ya ven, y eso que parece que es más europeo, fue soviético, Samarcanda, Bujara, porque me parece menos fascinante, pero lo de Irán, de verdad, si pueden, vayan a Isfahán, vayan a Shiraz, en fin, y hablen con los iraníes y sepan ustedes lo que es la alta cultura a nivel de la calle. O sea, ya hablen con ellos de Amenábar, no de Pedro Almodóvar, no, ya hablan de cine de Amenábar y, en fin. Pero bueno, eso. Y claro, Marruecos, que no hablo, pero Marruecos es un prodigio. Marruecos son tres, porque hay tres Marruecos, que decir, depende de dónde se vaya y tal, pero Marruecos es una maravilla, ¿no? Eso podría recomendar yo. Qualcú altre? Una altra pregunta? Hola, Patricia. ¿Crees que ha cambiado mucho realmente desde que Edward Said publicó su libro hasta ahora? Quiero decir, ¿continúan muy vigentes los mismos prejuicios que él puso sobre la mesa o estamos cambiando? Yo creo que se está cambiando, ¿vale? Y cuando digo cambiar es a nivel mediático, ¿no? Y yo creo que ha habido dos puntos cuando se cambia, ¿no? Uno, por supuesto, son las revueltas árabes, que fueron muy importantes. Yo, de hecho, por ahí tengo algún artículo publicado en el que me pregunto qué hubiera hecho Said, qué hubiera escrito Said si llega a ver las revueltas árabes, ¿no? Que luego han sido como han sido, pero están siendo, o sea, las revueltas árabes. Y luego también yo creo que hay un punto importante que fueron los asesinatos del semanario Charlie Hebdo, ¿no? Y entonces yo vi en la prensa, a nivel mediático, que ya se cuestionaban mucho las cosas y que ya se daba por sentado, o sea, ya no se daba por sentado que todo musulmán era un asesino y era terrorista, y yo creo que sí que hay otra percepción. A nivel mediático sigue estando absolutamente también fosilizado y bueno, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer una reflexión pues de cuando vemos a una persona de un determinado color de piel, en fin, podemos ver que esos estereotipos se repiten en nosotros mismos, ¿no? Y existe, pero ya hay un cuestionamiento mayor, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay que continuar defendiendo muchísimo a Said y hablando de él, de Said, ¿no? Porque a veces te encuentras con cosas, muchas veces, ¿no? Que sigue habiendo muchos estereotipos, por ejemplo, del mismo país de Irán, ¿no? Que es, mira, hoy es una amiga iraní, ¿no? Pero ella ha puesto en una red social que una
una mujer argentina le ha preguntado, una mujer de la universidad en Argentina le ha preguntado que si las iraníes podían salir fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos así, pero me refiero que también. Entonces, por eso hace falta pues, continuar leyendo a Said. Y viajen ustedes, qué bonito. Bueno, cuando podamos de nuevo, qué maravilla, ¿no? O hablen, o aprendan árabe, o hablen aquí, claro, con la gente que vemos, en fin. Y lean. Sí. Sí, perdone, sí, es que no quiero, como hablo mucho, no quería extenderme. Bueno, pues está el Marruecos de Ceuta Melilla, podríamos hablar casi de lo que fue protectorado español. Ese es un Marruecos, no sé cómo decirlo, no porque sea diferente, a ver, sí, es un Marruecos ese. Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán, Larache, eso es un Marruecos. Luego está el Marruecos más afrancesado, el de Marrakech, el de Mogador, el de Sahuira, y luego hay el otro Marruecos que es impresionante, que es el de Agadir hasta Dakhla. Y lo dicen ellos, no, es que, bueno, ellos hablan de dos, yo he dicho tres porque... Pero hay tres Marruecos, por eso digo yo que si van a Marruecos y pueden ir 3 veces, pues mejor, ¿no? Y es tan, pues es muy alucinante en Larache pues, que te hablen en español, pero es que en Dakhla, que está a 400 kilómetros de Mauritania, te hablan también en español, que estés en Marrakech, que es lo cosmopolita. Tánger es una ciudad curiosa, no me atrevería a hablar de cosmopolita, en fin, por eso hablo de esos tres Marruecos, un poco. Las diferencias de Marruecos. Buenas tardes. Si te oyeran algunos políticos decir que Ceuta y Melilla es el Marruecos... No, tienes toda la razón, pero bueno, cuando se está hablando... Yo te he entendido, pero... Cuando se habla hora y cuarto se puede decir una cantidad de tonterías. Yo te he entendido lo que querías decir. Bueno, de Ceuta a Melilla, quiero decir lo que formó parte... Sí, ya te entendí. Yo me encuentro quizá un poco, no sé si tengas la misma impresión, quizá un poco injusto el criticar las formas de hablar o las formas de pensar de los literatos occidentales antiguos desde el prisma o la perspectiva actual. Es una sociedad diferente, con experiencias diferentes, por el simple hecho de que ahora se viaja mucho más y antes era quizá un poco más difícil, pero ¿no te parece que es un poco injusto desde la perspectiva actual criticar o menospreciar estos escritos que quizá nos pase luego a nosotros, que los que vengan en el futuro dirán, mira lo que escribían estos del siglo XX, qué burradas? A ver, no es criticar, aunque yo pueda parecer que sea criticado, y también Edward Said, es cuestionar, ¿no? Es verdad que también nos podemos cuestionar, oye, ¿qué necesidad tenemos desde una mirada actual? Tú la llamas actual, yo en su día la llamaba justa, porque hasta entonces me había parecido injusta, ¿sabes? Entonces, bueno, es otra mirada y es otra mirada que se puede aplicar y a mí me parece muy necesaria. Por lo mismo que decía antes, es que Oriente no hay uno, hay muchos, ¿no? Y por lo tanto, los textos, los cuadros, todo hay que mirarlos desde 1000 puntos de vista. Obviamente ya se miró en la época contemporáneamente, ya se leyó a Libey en su contexto, ya se leyó a Marco Polo en su contexto, ¿no? Pero se puede continuar releyéndolos y de diferentes puntos de vista. Y yo creo, esto había que hacerlo, sin ninguna duda, y estamos en el comienzo. Y entonces, bueno, ya que me lo has preguntado tú, no tiene demasiado que ver, pero sí que tiene que ver, por ejemplo, una de las grandes críticas que le han hecho los estudios postcoloniales a Edward Said es que si solo nos ajustamos a esta mirada, también se crea una mirada con un determinado poder,
¿no? Que hay que descentralizar también a Said, claro, pero es que nosotros aún no nos hemos acostumbrado a él y ya lo quieren descentralizar, ¿no? O sea que los estudios postcoloniales son muy críticos también con cómo también los propios estudios postcoloniales se han creado como una fuerza de poder, ¿no? Esta es ahora la última interrogación dentro de los propios estudios postcoloniales es, oye, nosotros también nos hemos constituido como una forma de poder. Es decir, fuera de nuestra lectura no hay otras, ¿no? Que las hay. Entonces, en eso están ahora el profesor Hamid Dabashi, Homi Bhabha, que les sonará, y bueno, y todos, ahora no recuerdo. Bueno, esto es como la última moda, entre comillas, ¿no? de esto. Entonces, bueno, yo creo que se debía hacer, y claro, también todo hay que contextualizarlo, un poco. Pero bueno, yo creo que sí que nos abrió los ojos a unas cosas que ya no puedes representarlas, no puedes hablar como se habló de esa manera tan peyorativa. Que bueno, se sentían superiores, era así, se sentían superiores, ¿no? No es el objeto, necesitaríamos muchas más horas también para hablar de eso, porque luego hay otros contextos, porque a veces el Islam también se veía como algo positivo, por algún excelente viajero. Volney, digo que es excelente porque es un viajero que escribe mejor, que es más culto que los demás, que los otros también lo eran, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un lugar común de defensa del Islam porque el Islam es una religión, digo, en el siglo XVIII. En los civilizados, perdón, las luces, ¿cómo se dice? Es que me viene la palabra. En la ilustración, en los ilustrados ingleses y franceses, hay una defensa del Islam, ¿no? Y la hay porque el Islam, quien es musulmán, aprende a leer y a escribir antes que alguien que no lo es porque tiene que leer el Corán. Y entonces hay algunos ilustrados, Voltaire, que también critica mucho al Islam, pero también reconoce a veces esa faceta de que el Corán al menos les enseña a leer, ¿no? Bueno, que también hay cosas positivas, ¿eh? En fin, no da tiempo. Yo he vivido en Egipto. O sea que Vale. Pues ahí es, sí. Y hablar también, pues eso, estamos hablando desde posiciones pues, de poder, ¿no? Yo he estado aprendiendo árabe en Egipto, me han invitado 2 veces a la Universidad Americana del Cairo, entonces pues yo también hablo, pues oye, desde el poder, desde una persona que se puede ir, que puede viajar y pues que estás en Egipto. Mi primer viaje no, porque fui con un poco de dinero, pero claro, luego estás desde la Universidad Americana. El propio Edward Said, una crítica que le van a hacer es que, oye, tú estás hablando como catedrático de la Columbia, ¿no? Que es una posición de poder, en fin, ¿no? Pero... Hola, yo quería hacerte una petición y quizá la persona responsable de este ciclo de conferencias, que supongo que es usted, pues aprovechando que usted es una experta en Said y que ha mencionado también el libro de Culturas e Imperialismo que yo he tenido la oportunidad de mirar por encima y que, teniendo en cuenta que Said es difícil, no es un autor fácil de leer, ¿no? Pero sí que me encantaría saber un poquito más de cuál era su visión de los escritores clásicos, ya son clásicos, como Jane Austen o Camus, qué visión tenían ellos de Oriente, ¿no? Esto yo creo que da para otra charla, por eso quería agradecer la iniciativa de este ciclo de conferencias y pedir que a lo mejor en un futuro se pudiera invitar a la profesora para que nos hablara de este tema. Ya que ahora es difícil, porque eso es abrir un nuevo melón y esto da para mucho. Pues gracias y gracias a ti, Marga. Sí, bueno, aquest cicle
avui és la segona activitat, però hi ha moltes altres activitats que parlen de diferents aspectes. Nosaltres, convidant a Patricia, sabíem que, bueno, en general hem anat cercant els experts i en els que més... Clar, el que m'haurà fet la Patricia avui és una petita pinzellada. El que hauríem de mestre és un curs, no, Patricia? Sí. Bueno, per què no? No ho sé, ho podem plantejar. No? Però bé, hi haurà conferències sobre cinema. Dia 4 de març ven Alejandra Valdecubero, que és una professora de la Universitat Complutense, que és especialista en cinemes àrabs. Tenim en Víctor Pallejà, que Víctor, que són amics, en la Patricia, jo li he demanat que ens vengui a parlar de la relació de Mallorca en la cultura de la conca del Mediterrani. No? Perquè crec que això és una història molt desconeguda en general. No? Sí, vale, sabem que aquí hi va haver el moro, no? I què? No? Hi ha tota una influència de moltíssimes cultures, de totes, Nord d'Àfrica i Pròxim Orient, des de segles, i això és el que li... Clar, també en Víctor ens farà una pinzellada, però la intenció també és veure totes aquestes cultures que sempre coneixem a través d'estereotips, molt estereotipats de pel·lícules o de quadres, com us ha mostrat en Patricia, doncs un poc veure-ho d'una altra manera. Pius Alibek, que és un professor era professor d'arameu, però també és un gastrònom i historiador de la cuina, ens vendrà a parlar de la relació de la cuina de Pròxim Orient amb la cuina de Mallorca, que també és molt interessant, no? I altres coses. Però agraeixo moltíssim aquest suggeriment, perquè a vegades nosaltres que ens dedicam, no només jo, amb el servei que faig feina, a pensar, també potser no estaria mal, no? Obrir una desiderata i poder també poder saber i estem contents de veure que aquestes activitats tenen bona acollida per part del públic i saber que anem bé, que per aquí anem bé. I moltíssimes gràcies a tots. No sé si... Gracias, agradecerles el haber estado. Muchas gracias.